Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversamos sobre el tamaño del Estado. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de altísimo nivel. Está de vuelta con nosotros María Paz Gómez de Libre Razón. Hola Gustavo, es un gusto estar en el programa el día de hoy, regresar y esta vez conversar sobre un tema que es de bastante importancia para en la coyuntura actual, que es el tema de qué está pasando con el gasto público, cómo nos ha dejado y qué es lo que podemos dilucidar que puede suceder en el gobierno entrante. Está de vuelta con nosotros Pedro Romero Alemán, profesor universitario. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por la invitación a tu programa La Píldora Roja. Encantado de tenerte hoy aquí, Pedro. Y también está de vuelta con nosotros Hanso Leodispa de Exponential Research. Hola Gustavo, hola Pedro, como siempre es un gusto participar en La Píldora Roja, muy buen programa, muy buenos contenidos, muy buenos invitados. Revisamos el punto de mira. El nuevo gobierno del Ecuador se enfrenta a un escenario cuyo déficit fiscal se estima en 8.000 millones de dólares y una deuda pública que bordea la alarmante cifra de 60.000 millones de dólares. La anterior administración postergó decisiones económicas y políticas clave para el ajuste de cuentas, habiendo heredado un aparato estatal insostenible. Hoy, en la Píldora Roja, analizamos la necesidad de reestructurar el Estado, un cuerpo institucional que permanece enorme pero mutilado, producto de decisiones improvisadas. La Revolución Ciudadana llegó a Carondelet en 2007 decidida a priorizar el rol del Estado en el desarrollo del país. En consecuencia, Ecuador atravesó un periodo de expansión fiscal sin precedentes, sustentado en las exportaciones de petróleo y en los ingresos tributarios. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las herencias más graves de este modelo para la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años? Efectivamente, la herencia del correísmo y de Alianza País todos estos 14 años es una carga difícil para el nuevo gobierno. Hay que tomar en cuenta que el Estado se expandió durante el correísmo inicialmente del 23% del PIB como al 44% del PIB. Entonces, y en los últimos 4 años se redujo más o menos hasta el 37-38% del PIB, pero debido básicamente primero a la caída de los precios del petróleo, luego a nuestros propios problemas internos por temas de rigideces que tenemos con respecto al sector laboral, por ejemplo, que está bien claro. Y en ese sentido, tenemos allí un Estado obeso que se expandió y que se ha reducido por fuerza. Eso hay que entender. A veces la gente dice que Lenin lo redujo o que Lenin hizo políticas, digamos, para reducir el tamaño del Estado, como si fuera de una manera consciente. En realidad fue porque le tocó, porque no tenía de dónde gastar. El año pasado, que por ejemplo liquidaron literalmente a la fuerza y de la noche a la mañana a TAME, fue porque no había plata. Y TAME era una de las empresas que perdía más cada año, ¿no? Hasta el punto en que recordemos que durante la época de Correa se lo usaba como taxi aéreo para ellos y su gente. Entonces las cifras de pérdidas de TAME eran complicadas y es parte de los problemas que tenemos ahora. Y en ese sentido, el déficit que se viene acumulando y la deuda que mencionó Hans de 60.000 millones implica que tenemos un pago creciente de intereses y de amortización, ¿no? Porque si bien es cierto, el déficit más o menos está calculado, el déficit global en esos 8.000 millones que mencionó Hans, hay que acordarse que también está en la parte hay que sumarle las necesidades o tomar en cuenta las necesidades de financiamiento. Y en esa parte se llega aún este año más o menos a entre 11.000 y 12.000 millones. Entonces, es realmente, hay que ver de dónde sacar la plata, pero efectivamente creo que por eso es importante el plan de vacunación, porque hoy en día se ha reducido enormemente los ingresos del fisco, básicamente porque no hay negocios andando.
el gobierno de Rafael Correa en sus diferentes decisiones que tomó, todas derivaron en un incremento, yo diría que sobredimensionado del gasto público. Se crearon muchísimas eh, instituciones públicas, empresas públicas, y que evidentemente demandaban muchísimo más gasto, ¿no? No fue suficiente la bonanza petrolera, no fue suficiente, digamos, los pocos ahorros que habían, no fue suficiente usar de caja chica el Banco Central, usar de caja chica el Seguro Social, sino que además adquirió deuda onerosa con China en bonos soberanos, etcétera, ¿no? Entonces, fue demasiado excesivo para rendimientos o para retornos muy pobres, porque los indicadores sociales, los indicadores productivos, los indicadores a largo plazo, al final nos dimos cuenta de que no eran sostenibles y todo empezó a descalabrarse poco a poco desde el 2014, 2015, cuando el precio del petróleo deja de venderse en $100, deja de cotizarse por encima de los $100. Entonces, todo esto que tenemos acá hoy en día, que el déficit fiscal, que las necesidades de financiamiento, que el servicio de deuda, que las necesidades de hacer recortes, que la necesidad de quitar subsidios, es en gran medida, como bien lo habíamos mencionado en el punto de mira, producto de una herencia correísta que no fue corregida. Coincido con Pedro, no fue corregida en el periodo de Lenin porque no hizo mayores reformas estructurales, solamente ciertos cambios obligados prácticamente. Entonces, es el gran desafío de Guillermo Lasso por ese lado, desde el punto de vista financiero, pero recordar que ahí el gran problema de la economía ecuatoriana es un tema más productivo, es un tema más de que la gente tenga empleo, es un tema más de que venga inversión, más que girar en torno a la discusión al déficit fiscal o a equilibrar el presupuesto. No se hicieron reformas en el periodo de Lenin que nosotros podamos ver como medidas de finanzas sostenibles o finanzas públicas sostenibles, que tú mencionaste también al principio, Gustavo. ¿Por qué? Pero quizás para que entendamos hay que tomar en cuenta qué se considera o qué es lo que determina la sostenibilidad de la política fiscal y del balance fiscal finalmente. Y en ese sentido, lo que se recomienda es que se trate de que los ingresos permanentes sean mayormente tributarios, ¿no? Para evitar la ciclicidad de los ingresos petroleros. Entonces, en Ecuador, durante la época de Correa, que justo coincidió además con el boom del petróleo o el segundo boom de los commodities, en ese sentido, Correa profundizó el modelo petrolero, ¿no? Entonces hizo más dependiente las finanzas públicas de la ciclicidad, ¿no? O sea, de los cambios volátiles de los precios del petróleo, en lugar de afianzarlo hacia ingresos permanentes, que son mayormente ingresos tributarios. Entonces, el primer problema que no se atacó tampoco durante la época de Lenin fue seguir basándose en una estructura petrolera. Ahora, uno puede decir, bueno, hay dos maneras de enfrentar ese problema. La una es efectivamente decir si es que se utilizan o no los recursos del petrolero en el presupuesto. Hay muchos países y en esencia hasta, digamos, del 2001 hasta el 2007 más o 5 más o menos, nosotros tuvimos como fondos de estabilización petrolera, fondos de ahorro, etc. Entonces eso trataban de contrarrestar el ciclo, de generar ahorros para usarlos en las malas épocas. Nos hubiera venido muy bien durante la época de la pandemia, pero no los tuvimos porque Correa los eliminó. Entonces, pero otras economías hacen eso, o sea, sí utilizan, para economías donde los recursos petroleros no son privados, sino estatales, lo que se suele hacer es efectivamente ponerlos en fondos de estabilización, de ahorro, para generar ahorros para las malas épocas.
Eso no se hizo en los últimos años y entonces hemos pagado las consecuencias de esa falta de previsión. Y, y de allí está también el tema de la deuda que se contrató con China, ¿no? Efectivamente, todos los gobiernos, digamos, tienen o tienen los ingresos tributarios para financiarse, en nuestro caso también están los ingresos petroleros, o si no, tienes también la deuda para financiarte. En nuestro caso, al menos, ya no existe afortunadamente el tema del ingreso inflacionario o el impuesto inflacionario, porque tenemos dolarización. Pero sí está siempre la alternativa de la deuda. Y entonces, pero durante la época del corralato también se utilizó y se abusó mucho el financiamiento de China, bajo el eslogan de que China no te ponía ninguna condicionalidad. Ahora, lo que pasa es que China no era transparente, ¿no? Entonces, el mismo ministro Martínez, me parece, exministro Martínez, decía que se habían hecho muchos acuerdos, y uno de esos acuerdos que, digamos, salió a la luz era que había estas preventas petroleras y por el otro lado había que los chinos decían, ok, yo no tengo ninguna condición, en el sentido de que no te digo si es que tienes que subir impuestos o reducir tu gasto, pero como yo te doy préstamos, las empresas que van a construir tus obras tienen que ser chinas, ¿no? Entonces, o sea, siempre hay un acuerdo, hay una condicionalidad a esos préstamos y tasas más altas, tasas que promedian el 7-8%, mientras que en los mercados internacionales típicamente ¿no? La deuda que pudo haber contratado en Ecuador siempre pudo haber sido más barata, alrededor del 2-3%. Entonces, esa es otra razón por la cual hoy en día hay problemas de sostenibilidad de la deuda externa, de los pagos. Esos préstamos chinos parecían más bien ser una especie de subsidio del gobierno chino a empresas estatales chinas, podría ser. De hecho, así es como trabaja China, ¿no? No solo lo ha hecho en Ecuador, sino en otros países. Ese es un mecanismo, ¿no? Entonces, te da préstamos directos, te da préstamos a través del Exit Bank de ellos, que es, ¿no?, el préstamo estos de bancos de exportaciones e importaciones chinas. Entonces te dice, ok, estas líneas de crédito están abiertas siempre y cuando usted contrata a estas empresas estatales de China que van a hacer obra con personal, ¿no? Que van a hacer obra con personal chino en sus países, ¿no? Y en cada uno de estos países. Entonces son bastantes condicionalidades y no necesariamente hay transferencia de conocimiento. O sea, los ingenieros chinos no es que vienen y dicen, a ver, les voy a enseñar. No hay mucha de esa transferencia de conocimiento que a veces se les exige o se les exige típicamente en cambio a las multilaterales. Y entonces fueron préstamos sin mayor transparencia y muy onerosos, que estamos pagando las consecuencias de ello ahorita. Miren que el año pasado los organismos multilaterales e incluso los tenedores de deuda externa del Ecuador negociaron con nosotros y digamos que fueron, bajo el contexto de la pandemia, dijeron, ok, a Ecuador hay que ayudarlo, entonces vamos a renegociar, vamos a extender los plazos, vamos a dar periodos de gracia, vamos a reducir los intereses, etc. En cambio, China no. O sea, apenas se hizo eso con una parte de los rubros de los préstamos de China. Entonces, o sea, es completamente oneroso. Y encima, hoy que la producción de barriles de petróleo no necesariamente anda en su mayor potencia en Ecuador, mucho de esto ya está preasignado o ¿no?, ignorado a las preventas de préstamos que se hizo con China para pagarles a ellos. Entonces, eso también afecta a los ingresos petroleros. Todo este incremento en las finanzas públicas cada vez generan menos y menos eficiencia y optimización en el manejo de recursos y en la gestión de la administración pública. Entonces, esto a la final nos lleva a una serie de falencias porque tenemos el hecho de que enfrentamos una problemática y no tenemos cómo enfrentarla, sino es seguir pidiendo préstamos y créditos a otras cuestiones. Y ahí está, por ejemplo, bueno, el ejemplo más claro, mejor dicho, el de la pandemia, pero antes de la pandemia ya tuvimos el ejemplo del terremoto. ¿Y qué nos tocó en esos momentos? Pues no había fondos como para responder ante estas emergencias y pues tocó acudir a más deuda, a más créditos y cuestiones por el estilo. No se da un uso adecuado, como decía, de los recursos. ¿Por qué? Porque además, como no tenemos nada, lo que se busca es responder de la forma inmediata.
¿Y eso qué genera? Programas a corto plazo que no buscan sostenibilidad, que no buscan una garantía de que las cuestiones van a estar mejor en el mediano o largo plazo. Y a la final tenemos una serie de programas destinados al corto plazo a solucionar los temas inmediatos y que se quedan ahí permanentemente. Y creo que la mejor prueba de esto es referirnos a cifras como el tema de la informalidad, que pudo haber habido una variación igual en el caso de niveles de pobreza durante los mejores años del correísmo, que realmente eran los mejores años del precio del petróleo. Y versus los primeros años del correísmo con la situación en la que nos enfrentamos en este año y en los años anteriores durante el gobierno de Moreno, en el cual tenemos niveles de informalidad que están en el 50% o más, una pobreza que se ha mantenido similar. ¿Por qué? Porque los programas y las políticas que se tuvieron en ejecución durante este tiempo, pues no han sido realmente algo que busque la sostenibilidad. Todo lo contrario, han buscado más bien que se extienda el tamaño del Estado, el alcance del Estado, y que cada vez generemos una cuestión más dependiente que necesita de más fondos públicos. Y los fondos públicos, como sabemos, no son la mejor forma. La mejor forma de invertir en muchos casos. Existe, por ejemplo, este principio de subsidiariedad que habla del tema de que es mejor el actor, para resolver un problema, el actor más cercano al problema, y muchas veces no es el Estado el actor más cercano al problema, sino puede ser un emprendedor, puede ser el sector privado en ciertos casos, pueden ser otros, puede ser el gobierno local, por decir algo, que si tuviera más descentralización podría ser algo más coherente, y cuestiones por el estilo. Entonces, a la final, todo este modelo de expandirnos a expensas de lo que sea, de los préstamos que sea, como Pedro justamente mencionaba, de créditos que vienen de China con unas cuestiones que no estaban claras, no eran transparentes, que ni siquiera acabamos de conocer cuáles son las condiciones y los términos y qué pasaría si es que no llegamos a pagar uno de esos créditos, con un tema de precarización laboral y cosas así, que a la final acaban perjudicando más que beneficiando al Ecuador. Que todo ese dinero que entró para determinado proyecto realmente no ha generado tampoco ni siquiera una cuestión de que el proyecto se termine de buena forma, de que no se necesite invertir más, de que genere los no sé, puestos de trabajo que supuestamente genera a veces la inversión pública, según los argumentos que se utilizan para hacerlo. Y realmente todo esto nos ha llevado a un punto en el que estamos más endeudados, estamos más en el hueco. Y ya, o sea, esa es básicamente la herencia, es tener un reto absolutamente complicado en el que se tiene que optimizar el Estado, reducir el alcance del Estado en muchos casos y dar un empuje muy fuerte en tema de un mejor clima para negocios, para que a la par de que el gobierno se recupera, también se recupere el sector privado. Debido a la herencia de la década correísta, el expresidente Moreno estaba obligado a manejar su gobierno con austeridad. En ese sentido, giró hacia políticas que buscaban mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, reduciendo el gasto y reestructurando la función ejecutiva. Una vez que Lenín Moreno ha dejado el poder, ¿cómo pueden valorar ustedes el impacto de las reformas emprendidas por su administración? La crisis que le tocó enfrentar a Lenín Moreno y el hecho de que tenía una restricción fiscal bien grande y que tomó medidas como eliminar ciertos ministerios. Acordémonos que había, por ejemplo, el Ministerio del Buen Vivir, de la Juventud, al inicio de su gobierno, ya no están. Por el otro lado, ciertas empresas, ¿no? Y en la pandemia también, como TAME, que ya tenían que hacerse, pero se hizo por fuerza, más que... Yo siempre digo esto cuando la gente me dice, pero es que no, es que de todas maneras ahí trabaja gente. Es cierto, correcto, pero ¿no hubiera sido mejor que, como pasó en TAME, que de la noche a la mañana les dijeron, ¿saben qué? No hay plata para pagarles, botados todos, así, de la noche a la mañana, crudamente. ¿No hubiera sido mejor que cuando recién entró Lenin hubiera hecho las cuentas y dicho, ¿saben qué? No me va a alcanzar para pagarles aquí de aquí a un año. Entonces, ¿saben qué? Mejor vamos a ir despidiendo poco a poco, ¿ya? Ir liquidando poco a poco, ¿no?
durante un año y medio, y vamos cerrando esa empresa y la vamos vendiendo, y con eso que vendo, pero no así de repente. Entonces, y a veces me parece que eso es difícil de que se entienda desde el punto de vista de cuando estamos tan acostumbrados a pensar que efectivamente que las empresas estatales que ya existían deben seguir existiendo, ¿no? Entonces decimos, también, no, es que todo lo ha existido. El tren, ¿no? La empresa de tren de Ecuador, todo lo ha existido. Pero si, pero si están siendo ahondando el hueco fiscal y evitando que quizás se aumente o se gaste mejor en el sentido de, por ejemplo, que se gaste mejor en salud, que fue tan evidente durante la pandemia, digamos, que hay fallas en el sistema, ¿no? Entonces, de repente, pero se estaban yendo millones en TAMES, se estaban yendo, ¿no? Miles de dólares probablemente en la empresa de ferrocarriles, de correos. Entonces, ¿no? ¿Qué, como sociedad, qué valoramos más, ¿no? Entonces, efectivamente, parte, digamos, de ese legado abrupto que le tocó hacer a Lenin es, bueno, recortar esas cosas que, digamos, van en la dirección correcta. Lo malo quizás fue que se hizo de manera abrupta, sin un plan. Y por el otro lado, el tema de los subsidios, ¿no? Recordemos que primero se eliminó el subsidio a la gasolina super, y por el otro lado, inicialmente con el resto de las gasolinas no se puede eliminar de tajo, pero sí ahorita al menos está en un sistema más o menos híbrido en que se está eliminando gradualmente. Y eso es efectivamente, digamos, esa medida sobre todo, ¿no? Es muy importante para dejar de acostumbrarnos y subestimar los costos de tener vehículos, ¿no? Y por el otro lado de acostumbrarnos a eso. Entonces, a veces es como un tema de que como el gobierno dice, bueno, me subsidian la gasolina súper, entonces yo no me quejo tanto de si hay corrupción en Petroecuador, ¿no? Entonces, por eso está bien, es mejor que se eliminen ese tipo de subsidios. Coincido con Pedro en la parte en lo que básicamente fue orillado a hacerlo, o sea, no hubo una iniciativa como tal. Comienzo con el preámbulo de Lenin, que fue una de las últimas cosas que hizo Correa. Correa fue y firmó un tratado con la Unión Europea, básicamente porque se le acababan las preferencias arancelarias. O sea, no tenía alternativa, vino, tal, lo firmó. Enemigo, enemigo público de acuerdos comerciales, viene y firma un acuerdo con la Unión Europea. Lenin se sienta en Carondelet, se da cuenta de que no tiene la mesa servida y comienza a hacer pequeños recortes para poder llegar cada mes a fin de mes, ¿no? Eh, y así, ¿no? Luego una ley de fomento productivo bastante accidentada con sus matices y todo, pero que justamente era parte de una improvisación. Esa misma ley de fomento productivo se aprobó en un agosto y el reglamento recién salió en diciembre. Entonces, había mucha improvisación en las reformas. eh, los beneficios no quedaban del todo claros, supuestamente alentaba la inversión. No quedaba del todo claro, no incrementó la inversión privada, se detuvo la inversión pública, pero no porque Lenin creyera que era la mejor reforma, sino porque ya simplemente se quedaba sin recursos en ese sentido. Algo positivo que ha hecho, digamos, Lenin es que, aunque poco a poco, pero ha reducido o eliminado bastantes aranceles, ¿sí? Mediante el COMEX, bueno, el COMEX, mediante acuerdos ministeriales, mediante decretos ministeriales, ha reducido muchísimos aranceles de bienes de capital, de materia prima para el sector agrícola, para el sector constructor, para el sector industrial, etcétera. Incluso ayer salió la última resolución del COMEX en donde eliminaban 130 subpartidas arancelarias, ¿sí? Pudiera ser mucho más, evidentemente, es la antesala a acuerdos comerciales, es la antesala a mayor inversión, es la antesala a mayor competitividad para las empresas. Añadiendo un poco más al tema que había mencionado Pedro sobre políticas petroleras, yo añadiría, aparte lo que él comentaba, de tener fondos de ahorros, también, ¿por qué no seguir el ejemplo también de México, que es tener seguros petroleros eh, de una manera anticiparse a las fluctuaciones de precios?
¿sí? Entonces, el país arma un presupuesto anual en base a un precio del petróleo a un nivel, ¿sí? Luego se topa con la realidad de que el precio o baja mucho, lo cual es malo, o sube mucho, bueno, es bueno, al menos para esa parte. Pero si baja mucho, se estropean los planes del presupuesto general del Estado, ¿sí? Entonces, una forma de prever o anticiparse a eso es firmando un seguro petrolero. Entonces, ese seguro petrolero te permite contar con determinados ingresos en caso de que el precio del petróleo baje mucho, ¿sí? Entonces, es una buena alternativa que hubiera servido si lo hubiéramos implementado en 2015 en adelante, ¿sí? Sobre todo más en pandemia el año pasado. Eh, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? En realidad, ¿no? Eso es algo que ojalá pronto se pueda implementar. Entiendo que alrededor del equipo de Guillermo Lasso hay gente que cree en esta idea como una buena alternativa. Lo que tuvo que enfrentar Moreno, esta política de austeridad y de reducción del Estado que tuvo que enfrentar Moreno, realmente no tuvo una ejecución como tal. O sea, se da un decreto en 2017 que pide, que indica que va a haber una reestructuración del Estado, y eso nosotros desde Libre Razón lo vimos con el proyecto del Observatorio del Tamaño del Estado. Y empiezan a haber ciertos esfuerzos en los que se suprimen o se juntan algunas entidades públicas, pero las competencias dentro de estas entidades públicas se mantienen. Entonces, si es que, o sea, siempre pasan las atribuciones de la entidad suprimida a algún adicional, lleve el nombre de que se junten o de que se suprima. Y esto un poco se evidencia en 2017, 2018 y 2019 en los presupuestos, porque realmente no existe un cambio en el presupuesto significativo en el que digamos, sí, se está dando una política de austeridad efectiva o cuestiones por el estilo. Entonces, creo que también hay un tema que es mucho más fácil expandir el Estado, y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque una cosa es estar desde el otro lado viendo como analista, y otra cosa es estar ahí adentro en gobierno, y entiendo que pueden haber muchas complicaciones ahí, pero realmente no se da un cambio extremo, una reducción extrema desde 2017 a 2019. En 2020, por tema de pandemia, sí hay un recorte más fuerte de lo que pasa en 2019, pero tampoco es una cuestión bastante importante. Seguimos con un déficit. Obviamente, también cae el tema de recaudación de impuestos, que es un ingreso adicional que se cae ya luego del tema del petróleo, por ejemplo. Entonces, obviamente, todo esto lleva a que igual acabemos con un déficit. Pero seguimos viendo con el tema de que esta política de austeridad, esta política de reestructuración del Estado y todo, como decían Pedro y Hans, es un tema que no nace de un plan de gobierno, no nace de lo que les motiva a quienes han estado en el gobierno durante el periodo de Lenín Moreno. Lo que vemos es una cuestión en la que tuvieron que ajustarse porque no tenían de otra. Y ahí está justamente el tema de que en 2020 con pandemia se reduce mucho más porque no habían fondos de dónde sacar. Y aquí quería mencionar también Jaime Carrera, el economista que maneja el Observatorio de Gasto Público, justamente veía, de gasto fiscal, perdón, mencionaba en un artículo reciente de Cuatro Pelagatos que existe incluso un maquillaje de las cifras para poder llegar al tema de lo que pide el FMI. Y tanto así que hay un mes en el que se ve que existen 1.000 millones de déficit y al siguiente mes tenemos 14 millones de superávit. O sea, una cuestión que no se podía dar y que obviamente falta ahí un tema de transparencia. Nosotros con el tema del observatorio del tamaño del Estado nos hemos mantenido investigando
cifras, ahorita estamos haciendo una investigación en el gabinete de lo social, y lo que nos encontramos también por ahí es que no existen los informes. Es más, hubo un decreto que permitía que se entreguen los informes hasta el 30 de abril por el tema de la pandemia, podían demorarse en entregar la rendición de cuentas las entidades públicas, pero muchas entidades públicas no han entregado ese informe, perdón, pasado este periodo, no han rendido cuentas, y tenemos entidades como el GAF de Manabí, si no me equivoco, o Puerto Viejo, estoy ahí, no me acuerdo bien, uno de los dos que mandó un boletín mencionando que no va a entregar informe de rendición de cuentas del periodo de 2020, porque simplemente no ha tenido la capacidad de gestionarlo durante la pandemia. Entonces nos encontramos a una cuestión en la que no se ha logrado ni siquiera poner las cuentas claras y asegurar una transparencia. Porque yo creo que si no partimos de que tengamos una claridad de en qué estamos usando el dinero, cuánto se está usando el dinero, en qué cuestiones, no vamos a lograr tener tampoco un lugar por donde partir y decir, ok, por aquí podemos cortar, por aquí podemos hacer las cosas mejor porque no las estamos haciendo bien. Y al rendir cuentas, nosotros también podemos tener un feedback de qué es lo que está pasando o sea, resultados de los proyectos que se están dando, un seguimiento a las políticas públicas que están habiendo. Y si es que eso no existe, pues estamos perdidos en una cuestión que no va ni para atrás ni para adelante. Y al tener una política de austeridad y una política de reestructuración del Estado, lo primero que tienes ciertos indicadores, ciertas cuestiones que te permitan un seguimiento para decir por aquí estamos yendo bien o no estamos yendo bien. Otra cosa, que esto podría estar un poco relacionado con la pregunta anterior, es el tema de que ya con todo este incremento de presupuesto, de gasto y de proyectos sin sentido, generamos también un tema de muy poca adaptabilidad de lo que se puede dar dentro del gobierno. Y eso creo que es otra cosa que afecta con estas políticas de austeridad, porque resulta que no somos capaces de decir, esto va a dejar de existir tal institución, esto puede realizarse de una u otra manera que no contemple o mejor dicho, que contemple una reducción en el presupuesto del Estado. Pero no se genera eso porque no existe esta adaptabilidad, es decir, las cosas se quedan hasta aquí y de aquí pueden darse de otra manera, se puede generar una política pública que sea un poco fuera de la caja, no sé, alguna cuestión así que permita que justamente vayamos a una reducción real de las cuestiones. Entonces, realmente es algo que es una política que nace de la necesidad del gobierno para mantenerse, para tratar de estar entre lo que ellos un poco buscaban, lo que ellos les tocó y con el presupuesto que tenían, algo así. Y por el otro lado, tampoco hubo un tema de comunicación bueno y por eso yo creo que se da, por ejemplo, el tema de las protestas por los subsidios, por retirar los subsidios de la gasolina, porque no hubo procesos de socialización en ese y en otros casos que sean llevados a cabo de forma eh, inteligente, no sé si es la palabra, pero una cuestión en la que se pueda hablar con otros actores, prever cuáles van a ser las consecuencias, porque hay que tener en cuenta una cosa, y eso un poco lo decía antes, una política que te genera dependencia en el tiempo, que te genera una costumbre en el tiempo dentro de la sociedad, obviamente que es más difícil quitarla que ponerla. Y un subsidio que hemos tenido ahí por tiempos y tiempos y así mismo con otras políticas que han generado disgusto social, se podría decir, obviamente que tienen una consecuencia hay un impacto económico en el corto plazo y estamos en una circunstancia, en una condición financiera en la que no todos pueden permitirse ese impacto. Pero entonces con una buena socialización, con una buena estrategia de hablar con el sector privado, de hablar con, no sé, organizaciones no gubernamentales, tratar de tener campañas mediáticas, podían llegarse a una mejor posición de todo lado, a mayor aceptación,
mayor comprensión también de qué es lo que se está dando. Entonces creo que también las cosas se han hecho con mucho desorden y eso es una cosa que se proyecta en la política específicamente de austeridad y reestructuración del Estado, y se lo puede ver reflejado en otras políticas y en otras decisiones que se han tomado que han sido relevantes porque hemos estado en una constante recesión financiera que no nos ha permitido más que estar en un estado de supervivencia. Yo propondría que desde ya, todas las instituciones públicas, sobre todo principalmente, o en primer lugar, las que están a cargo del Ejecutivo, ministerios, subsecretarías, etcétera, una de las primeras cosas que se deberían estar haciendo es revisar con el Departamento de Recursos Humanos, si es que los hay en determinadas instituciones, partida por partida presupuestaria, estamos hablando ya de las personas, y bueno, por más que tengan nombramiento, por más que sean grandes profesionales, por más que tengan una gran experiencia, pero si la función o el cargo que tienen, la función que realizan, no es una función relevante o no es una función que se necesita en la institución o en el país o en el sector público, pues lastimosamente no tenemos por qué seguir asumiendo esa partida presupuestaria en el sector público. Y revisar asimismo todo lo que es todo el gasto corriente, todo el gasto de capital, porque incluso todo eso tienen las instituciones públicas, gasto de capital también, revisar partida por partida y avanzar a lo que conocemos en la academia como el presupuesto base cero. Es decir, ya no incrementar los presupuestos de manera inercial de un año a otro, sino desde el principio, desde el primer día de trabajo, de los primeros días de trabajo, sentarse a revisar con recursos humanos, con administración financiera y ver si son necesarios 5 o 6 asesores, ver si son necesarios 8 o 10 administradores financieros, ver si son necesarios 5 o 6 contadores en cada institución pública. Entonces, de eso se debe revisar. Es cierto, hay personas con nombramiento, hay personas que con una impecable hoja de vida, que probablemente sean muy honrados, pero están provocando ineficiencia que ya no podemos seguir manteniendo ni heredando. Esto de aquí no lo quiero traducir como propongo que los mandemos al desempleo. No, no, hay diferentes mecanismos, ¿no? De hecho, el plan de Guillermo Lasso es reactivar la economía en los primeros 100 días, primero con el plan de vacunación y luego con las diferentes reformas que atraerían la inversión extranjera. Entonces, ya que vamos a tener demanda de trabajadores producto del aumento de la inversión extranjera directa, es coherente ir eh, aliviando la carga laboral, el pasivo laboral que hay en el sector público. Y esta misma práctica, cuando empieza a demostrar su éxito en las instituciones del gobierno central, pueden ser fácilmente replicables en los GATS, en los gobiernos seccionales, en los gobiernos provinciales y tener un gobierno más ligero, con menos corrupción, porque yo estoy seguro de que todos conocemos a personas que son muy capaces, que son muy profesionales y que trabajan en el sector público, que son honrados, pero que seamos honestamente, esa labor que realizan no es necesaria, ¿sí? No es necesaria y muy probablemente esa experiencia que tienen o esa hoja de vida que tienen, ese conocimiento que tienen, bien podrían usarlos en el sector privado que ayuda a crecer al país y ayuda a generar empleo. Sabes que da la sensación de que muchas de estas instituciones públicas están llenas de gente que realmente va a calentar el puesto. Yo conversaba hace unos días con una amiga que trabajó durante varios años en una empresa pública vinculada al Ministerio de Agricultura que vendía fertilizantes y este tipo de insumos para el sector agrícola. Entonces ella me decía, bueno, había gente que hace su trabajo, pero había también gente pues que iba a calentar el puesto y yo le decía, bueno, ¿y cómo es eso de que iban a calentar el puesto? Un poco siendo redundante. Me dice, bueno, no, iban, se sentaban, se ponían a ver el Facebook en el teléfono, se ponían a ver partidos de fútbol o de pronto
se ponían, en el mejor de los casos, a estudiar una maestría online en horas de la oficina y realmente no hacían mayor cosa. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo es posible que esa gente esté ahí trabajando en esa empresa pública y ganando sueldos de $1.500, a veces un poco más? No, fácil, bueno, son cargos políticos, son gente que pues algún director nominó para que ingresen y entraron. No creo o no me da la sensación de que estos sean necesariamente casos aislados. Esto seguramente pasa en otras entidades. De hecho, yo cuando estaba en el colegio, en sexto curso todavía, bueno, hice una pasantía para ver si es que me gustaba realmente seguir lo que quería seguir, ¿no? Que es ciencia política. Y me mandaron a Semplades una semana, una semana. Llegué allá al área de relaciones internacionales a hacer fichas país. Me mandé 3 fichas país en una semana y terminé siendo mal vista por todos los otros trabajadores que hacían fichas país, porque al menos tenía que haberme demorado o sea, al menos tenía que haber hecho en una semana una ficha, no menos, porque caso contrario estoy siendo más productiva que ellos. Y bueno, ya salí y contaba esta experiencia tal cual les estoy contando a ustedes que acabé siendo odiada ahí adentro por esta cuestión. Y otras cosas que vino, o sea, por ejemplo, nunca apareció mi jefa, que la que supuestamente era la directora del área, nunca apareció. Y resulta que me empiezo a contar a otras personas y luego me entero de que en el Ministerio de Relaciones Exteriores también había una unidad que hacía fichas país para el presidente, igualito que Semplades. Y en el Ministerio de Comunicación también había una unidad que hacía fichas país para el presidente. Entonces eran 3 ministerios en los que se hacía exactamente lo mismo. Y o sea, la ficha para que se lleve el presidente a la visita diplomática. O sea, igualito. Entonces ahí me quedé así como que ya, ahí tienen una actividad que se podría estar cortando rápidamente. Y esto, o sea, yo lo que a veces contaba, no sé, 1 o 2 años después y pasaba todavía. Entonces era una cosa de que, y así deben haber, como tú dices, deben haber una serie de funcionarios que están ahí tratando de cumplir las horas y, no sé, generar necesidad para mantenerse en el trabajo, que también, como decía Hans, un poco es el tema de que en este momento no existen oportunidades laborales y te quedas a veces encuentras una buena oportunidad en el sector público y te la aferras como sea, pero obviamente eso genera un gasto a los contribuyentes que es absolutamente innecesario. Me parece que esos son temas muy importantes, ¿no? Pero todos apuntan a la reforma del Estado que es necesaria. El actual gobierno manifestó recientemente que ellos van a eliminar todo este tema de los autos o muchos autos por cada funcionario público de mandos medios, mandos altos en el sector público, que muchas veces tenían ahí su mini séquito, ¿no? ¿no? Tenían un séquito aquí de personas, cada uno atrás de su carro, y todo eso pagado con dinero de los ciudadanos. Entonces, ese me parece que aunque en monto no es tanta ahorro, pero es un símbolo muy importante, ¿no? De que se están moviendo las cosas en la dirección correcta. Porque hay que dejar en claro algo que es muy importante. Para los que vivimos en Quito, efectivamente, como Paz mencionaba, hay casos cercanos y evidentes de que efectivamente hay un despilfarro, ¿no? De que hay cosas que sí se pueden recortar, pero asimismo, a nivel no solo de Quito, sino de toda la sociedad ecuatoriana, estamos conscientes de que en esa reforma del Estado, como decía yo hace un rato, hay empresas como probablemente la de los ferrocarriles, empresas como otras empresas como Inmobiliar, que todavía está ahí, que la han eliminado como 3 veces, pero todavía está ahí. Entonces, y otras empresas de ese tipo que pertenecen a roles de un Estado empresario que no es eficiente ni eficaz en lo que hace y que simplemente se convierten en puestos a lo mejor de $10.000 al mes para alguien o para 2 personas y entonces se vuelven una cuota política y por eso no los elimina. Entonces, pero el problema es que generan ese estado obeso de poco en poco y por el otro lado hacen que efectivamente nosotros como ciudadanos nos resistamos más a las reformas tributarias,
que de repente a lo mejor, ¿no? Sí se necesita hacer reformas como subir el IVA, ¿ya? Para lo que yo decía al inicio de incrementar las fuentes de ingresos permanentes del Estado. Pero cuando la gente siente que dice, mientras yo me levanto a las 5 de la mañana para abrir la panadería y me saco la mugre viendo cómo completo para pagarle a mis empleados, y viene este burócrata que viene en semejante carro, que tiene una oficina con aire acondicionado, etcétera, y me quieren subir a mí los impuestos para pagarle a estas personas. Entonces hay resistencia. Y una de las cosas que recientemente se está hablando a nivel internacional en economía es el tema de dos cosas, que típicamente luego de procesos como la pandemia, históricamente se dan muchos cambios sociales y protestas sociales severas, porque es como que la gente sale de algo muy duro y entonces no está dispuesta a aceptar imposiciones, en este caso de impuestos y de otros costos o de injusticias, por decirlo de otra manera, como el tema del racismo en Estados Unidos del año pasado, no está dispuesta a aceptarlo más. Entonces, hay que tener un tino bastante grande para manejar esos temas. Y por el otro lado, está el hecho de que hay probablemente ciertas áreas donde hemos evidenciado que sí se hace falta, si es que vamos a tener roles para el sector público, en economía al menos decimos, bueno, tiene que dar ciertos bienes públicos, como la salud. Entonces, bueno, durante la pandemia también se evidenció que hay muchos problemas en el IES, que es algo que viene con fondos también de los afiliados, en el mismo Ministerio de Salud Pública, además de la corrupción. Entonces, eso se tiene que probablemente sacar de todos estos lugares. O sea, yo, por ejemplo, personalmente diría, si es que hay que poner más dinero en el Ministerio de Salud Pública o en el de seguridad, en la policía, en el ejército, para contrarrestar temas en la frontera norte, de seguridad antiterrorismo, etcétera, de narcotráfico, sí se necesita. ¿No? Y en Quito, Guayaquil, se ven muchos resultados de la falta de seguridad que tenemos, ¿no? La criminalidad ha crecido y entonces hay que contrarrestar eso. Pero si tú, hay algo que la gente a veces no comenta del gobierno de Correa, y es que de la misma manera en que incrementaron al sector público, ¿no? Su rol y su todo, y su gasto, al mismo tiempo, acordémonos que ellos eran los que abogaban de que había que reducir el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Acuérdense que se habló, inclusive dejó un decreto al final Correa donde se decía que se iba a hacer este cuerpo especial de policía, ¿no? Que solo para el gobierno, etcétera, y se pormenorizó el rol los fondos que se daba a la fuerza, al Ministerio de Defensa. Y eso a costa de que el narcotráfico crezca y otro tipo de cosas. Entonces, hay que dejar bien claro que dentro del rol del Estado, fortalecer esas áreas, seguridad, salud, educación hasta cierto nivel, sí son importantes y se pueden enfocar ahí recursos y se deben enfocar recursos allí. Pero hay que sacarlos de esas áreas donde no son importantes, ¿no? TAME era un buen ejemplo, ahí tenías que sacarlo. Y así hay otras empresas que efectivamente estatales que derrochan, u otros ministerios que están muy grandes, ¿no? Que están muy grandes, que tienen muchos recursos y que no sirven a lo mejor para atacar estos problemas que yo mencionaba y que sí son importantes. Las administraciones de la Revolución Ciudadana, como ya hemos conversado, dejaron a las siguientes generaciones un país endeudado y ahogado en un sistema insostenible. El escaso crecimiento económico del Ecuador, acompañado del incremento de la pobreza y el subempleo, ponen en evidencia que la gestión de los anteriores gobiernos ha estado lejos de ser óptima. Ante este contexto y de manera muy concreta, quisiera preguntarles cuáles son los mecanismos que pueden facilitar un horizonte de sostenibilidad en las finanzas públicas del Ecuador. Y bueno, ya hemos hablado del presupuesto base cero, hemos hablado de la eliminación de la duplicidad de funciones, pero ¿qué otros mecanismos pueden ayudarnos a alcanzar esta meta? Hay varias formas, por ejemplo, un tema de, bueno, también ya lo mencionamos, pero el tema de empezar por más transparencia, empezar por una revisión de qué es lo que está generando, de qué políticas públicas, de qué procesos administrativos están generando buenos resultados y cuáles no. Y
ser bastante selectivo en ese sentido, ¿no? O sea, hacer un filtro importante ahí. La otra cuestión, bueno, también mencionaba Hans la importancia y lo que tiene pensado el gobierno de Guillermo Lasso, que es reactivar la economía antes que nada, obviamente para no generar este impacto negativo de tomar otras medidas, pero existen mecanismos como son las alianzas público-privadas, existe la oportunidad de que busquemos también asistencia internacional, sí, pero en tema de proyectos, que permita una cuestión que sea una participación no solo del Estado. Creo que también hay una importante tarea en el tema de los institutos de seguridad social y también en cómo se transfiere el dinero a los gobiernos autónomos descentralizados. Y creo que ahí hay bastante por hacer. Ahí se puede, primero, dar un poco más de autonomía para la autogestión de fondos por parte de los gobiernos autónomos y por el otro lado también transparentar el tema de la transparencia porque hay veces que también la cuestión de compras públicas en provincias más chiquitas, en ciudades más chiquitas, resulta ser más grave el tema de sobornos, por ejemplo, de cuánto tiene que pagar el contratista al alcalde o autoridades, etcétera. Ha habido muchos casos de eso. Entonces, ahí hay un tema de que obviamente se tiene que ver esas dos transferencias que son fuertísimas, ¿no? O sea, aparte del tema de que, más bien dicho, de que la función ejecutiva se lleva la mayor cantidad del presupuesto del Estado, también se lleva mucha cantidad del presupuesto del Estado, seguridad social, los institutos en general y los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿qué está pasando con ese dinero? Y cómo se puedan buscar formas de que eso no vaya por ahí. Y de ahí yo creo que el tema de apalancarse en soluciones alternativas es importantísimo, en pensar en aperturar la economía con zonas francas, con, bueno, una serie de formas en las que tú promueves inversión, promueves generación de negocios y generación de empleos, porque en este punto es la única salida, ¿no? O sea, realmente no es solo hacer una revisión y no sé, una cirugía dentro del Estado, sino también es ponerse a pensar en que el país está conformado por sector público, sector privado, y pues tiene que venir un poco por todo lado ese ajuste y esas nuevas alternativas que se vayan dando de cierta forma. Entonces, bueno, está el tema de más transparencia, está el tema de fiscalizar mejor qué es lo que sucede con ese dinero. Hay otro tema también, y justo antes que mencionaba la investigación del Gabinete de lo Social, y es que comprobar bien qué es lo que está pasando con eso, porque ahí se va bastante cantidad de dinero. El Gabinete de lo Social es uno de los que más se lleva, como decía Pedro, está el Ministerio de Salud Pública, está el de Educación, está el MIES, y esos tres ministerios tienen un altísimo presupuesto. El registro social, se acaba de actualizar el registro social, la base de datos de las personas que reciben ayuda. Sin embargo, todavía queda bastante incertidumbre de cómo se realiza ese registro social, a quién está llegando el dinero, con qué, cómo ha sido la forma en la que se recolectaron los datos, en la que se filtró la información para que esas sean las personas que son beneficiarias y cuestiones por el estilo. Muchas veces se pueden registrar, o sea, se han puesto a disposición por la facilidad de registro, portales en línea o cuestiones en las que te puedes ir a suscribir en una cuestión del GAD o cuestiones por el estilo, pero resulta que pueden haber 3 registros de la misma persona, en la una que se puso con el primer nombre, en la otra que se puso con el segundo nombre y en la otra que escribió mal y por ende consta como tercera vez. Entonces, todas esas cuestiones creo que sí necesitan
una verificación bastante fuerte de qué es lo que está pasando también en eso, porque ahí se va una gran cantidad de dinero que es corriente, adicional obviamente al tema del gasto corriente que tiene el número de funcionarios y servidores públicos. Eso creo que sería como que una buena forma de iniciar. No es algo, bueno, lo del registro sí es algo bastante complicado de hacer. Creo que nunca se supo, o sea, en este punto, después de tantas administraciones, después de tantas recolecciones de datos, creo que no se puede tener un origen de decir aquí inició el registro social y aquí se empezaron a hacer las cosas bien, aquí se empezaron a hacer las cosas mal, pero es una tarea que se va a tener que hacer en algún momento. De alguna forma, tratar de hacer que sea mucho más óptimo la forma en la que se entrega esto. Y bueno, obviamente, luego, obviamente, también está el tema de cuestionarse la gran cantidad de bonos que existen, cuestionarse la finalidad de cada uno de ellos y hasta qué punto esa es la forma en la que se tiene que generar. A la final, las políticas de bono buscarían una igualdad de oportunidades, una igualdad de partida, pero hasta qué punto nos están generando eso y hasta qué punto no. Entonces eso también está sobre la mesa, pero creo que en el tema social hay bastantes cosas por hacer para garantizarnos que estemos yendo hacia una cuestión que nos permite el desarrollo, porque al final eso es lo que busca, que todos tengamos un nivel de acceso a cuestiones básicas, a nivel de alimentación básico, a nivel de agua potable básica, para permitir un desarrollo. Y eso es, creo que, un enfoque que se tiene que tener para saber si es que efectivamente toda esa cantidad de dinero que se está yendo allá está generando desarrollo o no. Una cosa más que tal vez añadir que es delegar. Hay que delegar cosas que pueda hacer el sector privado, delegar cosas que puedan hacer otras instituciones. Por ejemplo, algo que se habló mucho durante 12 años de campaña, pero es el tema de la CENESID, ¿no? Una institución que opera en los últimos 2 años pre-pandemia, operaba presupuestos en torno a los 250 millones de dólares al año, eh, cuando creo que sus funciones bien pudieran ser delegadas a cada universidad, ¿no? Entonces, sería un gran ahorro. Entiendo que ahora hay un secretario que viene de una universidad privada que entiende las necesidades de las universidades en general, las necesidades de los alumnos, ha sido rector, ha sido miembro de consejos regentes, entonces, en ese sentido, yo creo que se va a lograr optimizar el presupuesto amplio, un presupuesto amplio, es de las instituciones que más presupuesto tuvo, al menos en los 2 años prepandemia, que es donde se puede analizar, ¿no? Eso, delegar, por citarte un ejemplo, pero muchísimo más que puede ser delegado al sector privado, al sector productivo, etcétera, ¿no? Y bueno, efectivamente hay medidas por el lado del sector de la política fiscal que se pueden hacer enseguida, eh, para dar, por un lado, con el objetivo de reactivar la economía, ¿no? Entonces, uno de esos efectivamente tiene que ver con el tema arancelario. Eso abarata los costos, ¿no? Y hace que, inclusive en el proceso productivo, sea más barato adquirir materias primas y ese tipo de cosas. Por el otro lado, alienta el consumo también. Por el otro lado, ya dentro de los temas mismos de finanzas públicas, hay reformas que son importantes, que se han quedado pendientes. Una de ellas es efectivamente la de transparentar más los procesos fiscales, como lo decía Paz, ¿no? Hay que enfatizar eso porque no está bien que se maquillen las cuentas del fisco, ¿no? Es una señal importante y si se la maquilla es pésima a cualquier nivel. Por el otro lado, dentro de estas cosas también hay que tomar en cuenta que los gobiernos se encuentran entre la disyuntiva de que la gente en general, la mayoría de la gente les pide más gastos y hay que de alguna manera financiarlos. Entonces, en el cortísimo plazo, es decir, los primeros días, el gobierno no va a poder, digamos, hacer cambios drásticos a nivel tributarios, pero probablemente sí a mediano plazo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es necesario es que lo más rápido que se tiene que hacer es presentar el plan.
¿no? Presentar un plan donde se diga, miren, vamos a hacer más eficaz el gasto público, ¿no? Recortando donde se tenga que recortar, ¿ok? Y probablemente aumentando donde se tenga que aumentar. Para eso tenemos que aumentar la base de contribuyentes mediante la reactivación de la economía, y ahí viene el tema arancelario, viene el tema de la reforma laboral, y la apertura comercial, que también le da más dinamismo a la economía, ¿no? Interna. Entonces, y por el otro lado, apuntar a hacer una reforma fiscal que que tenga un objetivo permanente de largo plazo, en lo que yo decía al inicio, de cambiar de una estructura petrolera hacia una estructura de ingresos permanentes, tributarios, simplificando esos ingresos, adoptando también el tema de presupuesto base cero que decía Hans, y simplificando muchos impuestos, porque a veces hay muchas tasas a nivel ya no solo de gobierno central, sino de GATS, que se pagan sobre cosas, ¿no? Y de 1%, 1.5%, 1 por mil, uno va pagando cosas y cosas, ¿no? Y no hay mucha, la gente, la verdad, no sabemos, pagamos un montón de tasas, un montón de impuestos que se ponen y no sabemos hacia qué se dedican esas cosas. Entonces, mejor reducir ese número de impuestos, ¿no? Y simplificarlo de esa manera para que sea más fácil llevar, si se quiere, una contabilidad y estar consciente de qué impuestos estamos pagando y qué es lo que tenemos que reclamar como ciudadanos. Y hacer que el Estado funcione de manera relativamente más eficiente. Y ahí hay que señalar también que a veces en las estructuras tributarias lo importante es que sean relativamente permanentes. Y esto lo repito porque uno de los problemas que tiene Ecuador es que, y con Correa se hizo, creo que más, a cada rato se hacían reformas tributarias. Entonces yo me preocuparía muchísimo si el nuevo gobierno entra adopta una propuesta en la que digan, por el COVID vamos a hacer un impuesto de una sola vez, ocasional. Yo me preocuparía por eso. Porque yo diría, es tirar balas al aire, ¿no? Es mejor hacer una reforma que apunte a hacer cambios de largo plazo, probablemente, no sé, aumentar el IVA, ver temas de impuestos ¿no? De acuerdo a la extorsión de ingresos, etcétera. Pero hay impuestos que la gente no va a estar dispuesta a aceptar en este contexto, ¿no? Lo que pasó en Colombia está allí, ¿no? O sea, la gente no va a estar dispuesta a aceptar impuestos tan rápido y de inmediato. Entonces, por eso es mejor apuntar a una reactivación ya, a que la gente de aquí a un año sienta, ya pasamos, ya estamos bien, ya tengo trabajo, estoy ganando bien, estoy vendiendo bien. Bueno, quizás ahí, ¿cuál era la reforma? Ya, ok, entonces, vamos. Eso apunta a que quizás este año hay que seguirlo financiando con deuda, ¿no? O refinanciar las deudas. Y empezar a recortar el gasto. Porque la mejor manera de vender una reforma tributaria es que el gobierno dé la señal de nosotros también nos estamos ajustando. Amigos, para terminar, quisiera que cada uno de ustedes nos dé unas conclusiones sobre la sesión que hemos tenido el día de hoy. Bueno, como último mensaje, pues yo y al igual que cualquier ecuatoriano eh, cualquier ecuatoriano coherente, te deseo el mayor de los éxitos en el gobierno que está empezando Guillermo Lasso, porque bueno, el éxito de él será el éxito de todos los ecuatorianos. O sea, todo, al final, si a Guillermo Lasso les va bien como presidente, pues eso significará que todos los ecuatorianos tendremos mayores oportunidades en cada una de nuestras áreas, ¿no? Entonces, bueno, que ojalá le vaya muy bien en su plan de vacunación, ojalá le vaya muy bien en su plan de reestructurar el gasto público y en su plan de las reformas para atraer la inversión extranjera. Es bastante interesante cómo se está manteniendo una buena opinión crítica. eh, se, se celebra lo que se tiene que celebrar, se critica un poco lo que está pasando con las decisiones iniciales del gobierno entrante. Y eso es bastante bueno para mantenernos al tanto y alerta de lo que se pueda dar. Recordemos que estamos ante un nuevo gobierno que ha decidido ser del encuentro también, del diálogo. Entonces, dentro de estas cuestiones, habrá cosas en las que sea más fácil tomar decisiones
directas, o sea, directas en el sentido de favorables económicamente y cuestiones por el estilo, pero en otras en donde se presenten cuestiones sociales, como decía Pedro, que haya parte de la ciudadanía que exija más gasto de cierta forma al gobierno, y que eso también hay que tomarlo en consideración y buscar formas distintas de proveer, se puede decir, soluciones a esto, que justamente sería la reactivación económica. El tema de la vacunación será crucial para volver a que exista confianza dentro del sistema económico, del entorno, que se permita mayores inversiones. Y bueno, finalmente que también se tome en cuenta el tema de políticas, como decía Pedro, a largo plazo. Eso creo que es bastante importante, porque si nos mantenemos todavía con esta mentalidad y este diseño de política pública que busca tapar el hueco por la parte de arriba, mientras no cubrimos el problema abajo, el dren de agua, qué sé yo, pues a la final vamos a estar en las mismas. Entonces, es importante que se mantenga un enfoque que busque generar soluciones que nos den sostenibilidad, que bajen, que reduzcan el alcance del Estado y que logren dar oportunidades para que los ecuatorianos puedan realizar sus proyectos de vida. Todos los que votamos por Lazo, no solo esta vez, sino las veces anteriores como ciudadanos, de lo que estábamos huyendo era del peligro hacia donde nos llevaba el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que o sea, al menos en el caso de Lenin podemos darle 2 años, ¿no? Más los 10 de Correa, 12 años completos, ¿no? Y que nos llevaban hacia una sociedad autoritaria, ¿no? Autoritaria, básicamente donde no se podía opinar en contra del gobierno, donde el espíritu democrático, ¿no? Se atacaba. Y entonces yo creo que eso fue un poco lo que ya recuperó Lenín Moreno, y esperemos que se afiance con este nuevo gobierno de Lazo. Y porque eso es importante, ¿no? Como decía Paz, el criticar, el ser parte de la discusión, todo gobierno es perfectible. Y entonces creo que en ese sentido, ese es un primer paso importante. Pero para que de aquí en 4 años no regrese ese temor, y acordemos que en la última contienda electoral el candidato perdedor dijo, en alguno de sus discursos, dijo, nos tenemos que quedar 20 o 30 años. Entonces, ese peligro está ahí latente. Y entonces, para que esto no se vuelva nuevamente un autoritarismo, lo más importante es la reactivación económica. Lo más importante es que la gente tenga más trabajo y más empleo y que se sienta capaz de poder servir las necesidades de su familia, ¿no? Para que no haya protesta social, para que no sea que todo el mundo que se enganche a alguna protesta empezada por algún movimiento o partido político, y entonces en ese sentido es muy importante, creo que dejar como mensaje que el nuevo gobierno debe poner todo su esfuerzo en reactivar lo más rápido posible la economía, y sí se puede hacer y sí se debe hacer, y esa es nuestra mejor manera de evitar que esto se revierta en 4 años. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el Estado ecuatoriano debe acoger el principio de subsidiariedad, reduciendo su excesiva intervención en la vida de los ciudadanos y facilitando la colaboración entre los diversos actores de la economía. Es necesario avanzar hacia un gasto consciente, donde la inversión prevalezca y se reduzca el gasto corriente. El gobierno debe comprometerse a fijar límites más estrictos de endeudamiento y asumir la responsabilidad de ejecutar las políticas necesarias para la optimización. Amigos, ha sido un placer volver a verlos, ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión, este panel. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.